Saludos a todos los participantes del tercer simposio venezolano de recursos hídricos. Soy el profesor Samuel Cárdenas y me acompañan los doctores Adriana Márquez, Edilberto Guevara y Sergio Pérez. Me corresponde en esta hora desarrollar el tema análisis de la variación de plaguicidas organoclorados en aguas y sedimentos de un río tropical. La agenda que he preparado tiene 7 puntos. Uno, introducción. Dos, planteamiento del problema. Tres, objetivos. Cuatro, marco teórico. Cinco, marco metodológico. Seis, resultados. Y siete, conclusiones. He querido comenzar con este pensamiento que dice que la contaminación no conoce fronteras. El aire y el agua que contaminamos hoy pueden convertirse en los venenos que consumiremos mañana. La lucha contra la contaminación es un camino largo que se construye con pequeñas acciones que nos llevan a cuidar nuestro ambiente, a proteger el ambiente. En este sentido, hay varios tratados internacionales que protegen la salud humana y el medio ambiente, como son el Convenio de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo y la eliminación de residuos peligrosos, el Convenio de Estocolmo que regula los contaminantes orgánicos persistentes, el Convenio de Rotterdam que regula el comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos y el Convenio de Minamata que regula acciones para minimizar los efectos adversos del mercurio. Estos tratados han sido firmados en diferentes fechas, como por ejemplo el de Basilea, el 2 de marzo de 1989, el de Estocolmo, el 23 de mayo del 2001 y así sucesivamente. Siempre nos preguntamos qué son los POC y decimos que son compuestos orgánicos persistentes que se caracterizan por su alta liposolubilidad, su persistencia porque resisten a la degradación química o biológica en el aire, agua y suelo, y tienen capacidad de bioacumulación y biomagnificación. Tienen gran potencial para transportarse a grandes distancias desde la fuente de origen. En esta lámina se observan envases vacíos que transportan pesticidas. Luego de usarse, generalmente quedan abandonados en el campo contaminando los suelos. Abajo tenemos una maquinaria que está aplicando plaguicidas a una gran extensión y también un vertido de aguas residuales que contaminan ríos, lagos y mares. Los pesticidas los vamos a estudiar o analizar en dos grupos, como los drines. En ellos se incluye el aldrin, el endrin y el dieldrin, y los DDT con sus congéneres o sus isómeros que también se van a estudiar en esta investigación, y la conclusión es que su uso debe ser restringido severamente. Veamos cómo. El área de estudio de esta investigación tiene un total de 119 kilómetros cuadrados. La longitud total de corrientes es de 76 kilómetros. Los usos y coberturas del suelo detectados son: uno, vegetación, 16%; dos, suelos agrícolas, 25%, y tres, suelos degradados, 69,95 kilómetros cuadrados o 59%. Estas imágenes que se ven en esta lámina son el resultado del proceder del procesamiento utilizando el software ARGIS versión 10.0 que tenemos en nuestro centro de investigación.
En esta otra lámina encontramos la cuenca del río Tucutunemo señalada en un círculo. Ella está rodeada de otras subcuencas que vierten sus aguas al río Guárico, el cual tiene una bifurcación y una de sus partes va hacia la represa de Camatagua, que surte el 60% del agua de Caracas, y la otra parte se dirige hacia el sur del país. Para estudiar o analizar la variación de los POC, es necesario recordar algunos datos a escala mundial. Por ejemplo, el 67% del agua utilizada por el hombre se destina a la agricultura. Los plaguicidas organoclorados utilizados en la agricultura contaminan principalmente los suelos y cuerpos de agua. Y haciendo un poco de historia, en Venezuela, en el año 1945 se introdujo por primera vez el DDT para el control de la malaria y fiebre amarilla. También en 1960 se aplicó DDT para el control de plagas en cultivos agrícolas y en el lapso de 1975 al 2003 se importaron al país alrededor de 8.600 toneladas de varios plaguicidas. El objetivo que se persigue con esta investigación es, uno, caracterizar los plaguicidas organoclorados en agua y sedimentos del río Tucutunemo y dos, comparar los POC disueltos en agua y sorbidos en sedimentos con POC a escala global. En el marco teórico se presentan dos láminas con referencias bibliográficas que soportan esta investigación, las cuales pueden revisar en cualquier oportunidad. En cuanto a la naturaleza de la investigación, diremos que el enfoque es cuantitativo, que su diseño es no experimental, que el tipo de investigación es correlacional, explicativa y el nivel es de campo. En cuanto a la población y muestras, diremos que la población es infinita porque está formada por un número infinito de unidades de observación en el curso del río Tucutunemo. Se utilizó el muestreo aleatorio por conglomerados en su forma particular de racimo. Las muestras se colectaron cada 6 meses en 3 estaciones y con 3 repeticiones, tanto para el agua como para los sedimentos. En esta lámina se muestra el plano o el mapa de la cuenca del río Tucutunemo, en el centro o en el fondo transitan las aguas de este río y se tomaron 3 estaciones de monitoreo debidamente georreferenciadas con sus coordenadas geográficas. La estación de monitoreo número 1 está en la parte superior de la cuenca, en la parte alta, la número 2 en el centro de la cuenca y la número 3 a la salida de la cuenca. El, el plan para caracterizar los POC en agua y sedimentos están en este cuadro que muestra 6 campañas de muestreo. El agua se tomó con una muestra de 1 litro en botellas de vidrio proporcionadas por el Ministerio del Ambiente, y los sedimentos se colocaron en bolsas plásticas limpias con un volumen de 0,5 kilogramos. El tipo de muestreo fue aleatorio. En esta lámina se presentan los envases que fueron proporcionados por MINAR y previamente etiquetados, lo mismo que fue con los sedimentos. Es importante destacar que se utilizó para la determinación de las concentraciones de estos POC el Manual de Capacitación de la EPA de 1974, el Manual para la Determinación de Residuos de Plaguicidas Organoclorados, Comenin 1987, y el Método Estándar APA. Los plaguicidas que se determinaron fueron 8, de los cuales 5 corresponden al grupo de los DDT o de los isómeros y 3 al grupo de los drines, como aldrin, dieldrin y endrin, cuyos nombres químicos están en esa lámina. Luego se presenta un cuadro donde están los límites permisibles de POC disueltos en agua primeramente y luego en sedimentos.
En Venezuela existe una regulación que se muestra en la Gaceta Oficial número 36.395 que permite tener concentraciones no mayores a 2,0 microgramos por litro para los DDT y 0,03 microgramos por litro para el aldrin y el dieldrin. Asimismo, hay otras regulaciones como las de la Organización Mundial de la Salud que destaca 1 microgramo por litro para todos los DDT y 0,03 microgramos por litro para aldrin y dieldrin y 0,6 para el endrin. Hay otras regulaciones que se pueden ver en esta lámina y también para los sedimentos. Ok, llegando a esta lámina donde están los resultados obtenidos de toda esta investigación, observemos que para el grupo de los DRINES se ha dividido esta tabla en tres partes, que corresponde la primera a la estación 1, la segunda a la estación 2 y la tercera a la estación 3. Nos ayuda a observar cómo varían los valores de las diferentes concentraciones, por ejemplo, entre estaciones. En el primer grupo está la estación 1 de abril del 2015. Para el DRIN se observa que su concentración fue de 0,02 microgramos por litro y para el dieldrin y endrin se mantuvo en 0,01. Si la comparamos con la estación 3 que está a la salida de la cuenca, observamos que hubo una variación, se aumentó la concentración de aldrin a 0,026 para la estación 3 del año 2013 y se mantuvo en 0,02 microgramos por litro para el dieldrin y el endrin. También se puede observar a través de este cuadro que podemos ver las variaciones entre estaciones climáticas. Por ejemplo, en abril se terminó la estación seca, allí se obtuvo una concentración de 0,02 microgramos por litro, en tanto que al final de la estación lluviosa se obtuvo una concentración para ese mismo contaminante que fue de 0,011 microgramos por litro. Todas estas bondades de estas tablas se repiten para agua, para los DDT y los drines, tanto en sedimentos como en agua, que ya describí. Ahora, en cuanto a, a los resultados de 31 casos, que es la comparación de nuestros resultados con 31 investigación que se realizaron a nivel global, se presenta este cuadro que está dividido en tres partes. La primera columna o la columna de la izquierda tiene los números consecutivos del 1 al 31. La columna número 2 son las referencias y el año de la investigación. Por ejemplo, la número 1 tiene la referencia 4 y se realizó esta investigación en el año 1985, la más antigua, y la más reciente en el año 2020. En el tipo de plaguicida, nosotros en nuestro estudio conseguimos 8 plaguicidas que los estamos comparando con estas investigaciones a nivel global. En el número 1, que fue la investigación de 1985, los plaguicidas encontrados fue el plaguicida 1, el plaguicida 2 y el 3, que corresponden al parapara DDT, al parapara DDD, al ortopara DDD y al parapara DDE, que se notan o que se leen en el cintillo inferior. Luego, la unidad de estudio corresponde el número 1 para los plaguicidas en sedimentos, el número 2 para los plaguicidas en agua y el número 3 indistintamente para agua y sedimentos. Finalmente, la concentración de los plaguicidas en sedimentos, por ejemplo, estamos leyendo el número 3 del primer estudio y nos vamos entonces a las concentraciones de plaguicida en el cintillo de abajo y vemos a quién corresponde ese intervalo de 3 para concentración de
de ese sedimento. Entonces vemos que en el número 3 corresponde a un rango o un intervalo de 10 a la menos uno y 10 a la a más uno. Y en este rango encontramos algunos valores que se comparan con los que nosotros obtuvimos. Asimismo, para los demás estudios tenemos esta misma forma de evaluarlo o de compararlo utilizando rangos porque son muchos los valores que se obtienen y hay que establecer rangos para poderlos comparar. Bueno, estos son nuestros estudios que se analizaron, como dije, 31 de los cuales podemos comparar y sacar nuestras conclusiones, que es lo que vamos a ver ahora. Dice que este estudio ha contribuido a incrementar el conocimiento sobre la caracterización de los POC en agua y sedimentos en un río tropical, la misma que resultó similar a la encontrada en una muestra de 31 estudios a nivel mundial. Para el DDT se encontró que el 68% de los estudios en sedimentos y suelos estuvieron en el rango de 10 a la menos uno a 10 a la más uno microgramos por kilogramo peso seco. 26% de los estudios en agua y sedimentos en la misma campaña de monitoreo en este rango de 10 a la menos 2 a 10 a la menos uno microgramos por litro y en los sedimentos en el rango de 10 a la más 2 a 10 a la más 5 microgramos por kilogramo de peso seco. Finalmente, 6% de los estudios en agua en ese intervalo de 10 a la menos 2 a 10 a la menos uno microgramos por litro. Respecto a los drines en agua y sedimentos del río, se encontraron valores similares a los detectados a partir de 24 estudios. 63% se realizaron en suelos y sedimentos y se obtuvieron resultados en el rango de 10 a la menos uno a 10 a la más uno microgramos por kilogramo peso seco. 29% en agua y sedimentos en el rango de 10 a la menos 2 a 10 a la menos uno microgramos por litro y en 10 a la menos uno 10 a 10 a la más uno microgramos por kilogramo peso seco. 8% solo en agua en ese rango de 10 a la menos 2 a 10 a más uno microgramos por litro. Ahora, en cuanto a los plaguicidas organoclorados, que incluyen todos los DDT y los DRINES, se concluye que se está aplicando actualmente de estos contaminantes en suelos agrícolas en nuestro país. El análisis de la variación temporal de las aguas y sedimentos del río durante el periodo 2013-2016 revela que están ocurriendo procesos de acumulación, de transformación y de transporte. Las principales estrategias utilizadas por los microorganismos para alimentarse de los POCs consisten en las siguientes rutas de acumulación, oxidación como la exoxidación, transformaciones de reducción como la deshalogenación reductiva basada en deshidrohalogenación, las cuales explican la transformación del DDT a DDE y luego a DDD. Asimismo, el aldrin a dieldrin y en tercer lugar, el transporte de los POC desde las parcelas agrícolas hasta el río ocurre por erosión hídrica y escorrentía. En el río, la naturaleza del transporte de los POC en agua y sedimento está dada por procesos de tipo advectivo, difusión molecular y difusión turbulenta y el ciclo hidrológico como lluvia escorrentiva. Al comparar con las regulaciones ambientales para el control del agua potable y los POCs en suelo, se encontró que los valores observados de POC en agua son inferiores a la regulación. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.